Bueno, buenas tardes. En este video voy a dar a conocer cada uno de los temas tratados en la primera parte de la actividad de esta materia. En primera instancia hago la introducción a este video, dando a conocer cuál es o qué definición tiene el derecho tributario. Si bien es cierto el concepto de derecho tributario o bien llamado derecho fiscal, es parte del derecho o hace parte del derecho público, el cual a su vez está inserto dentro del derecho financiero. Y este se encarga como tal de estudiar las leyes a partir de las cuales el gobierno manifiesta su fuerza tributaria con la misión de conseguir a través del mismo ingresos económicos. Bueno, le doy apertura como tal a la exposición que de alguna u otra manera va a ser corta, clara y específica. Bueno, empezando como tal con nuestro primer tema, se habla de la obligación tributaria. En definición, la obligación tributaria es el vínculo que se establece entre el acreedor, que como tal es el Estado, y el deudor tributario, que son las personas físicas o jurídicas, que son las que dan cumplimiento a la prestación tributaria. De alguna u otra manera, para la conformación de esta definición se necesita o se requiere de 5 elementos principales y básicos para definir como tal la obligación tributaria. En este sentido, voy a mencionar cada uno de ellos. Bueno, acá por temas de medios me corresponde pues como tal hacer la exposición de esta manera. Bueno, cuando hablamos de los elementos de la obligación tributaria tenemos el sujeto activo, que como este elemento se puede definir que es el Estado. El sujeto activo como tal es el Estado. Y el Estado es aquella entidad que tiene la facultad de exigir el cumplimiento como tal de la obligación, la administración y el recaudo de acuerdo a las leyes preexistentes. El sujeto, entonces, como quede claro, es el Estado, el sujeto activo. Pasamos al sujeto pasivo. El sujeto pasivo como tal está definido el que legalmente debe pagar, es la persona que legalmente debe pagar y a quien se le puede atribuir la realización del hecho imponible. Esto quiere decir que todos los entes, personas naturales, personas jurídicas, seres humanos o sociedades, son aquellas las que pueden ser los sujetos pasivos de la obligación tributaria. En tercer elemento tenemos el hecho generador y este derecho generador como tal está definido de que es la obligación que nace por el derecho de poseer un patrimonio. Obligación. El hecho de tener un patrimonio, bienes o una renta, o por el hecho de realizar una actuación económica con implicaciones legales, ese es el motivo o el hecho por el cual es el presupuesto establecido para tipificar como tal el tributo. Tenemos la base gravable, está entendida como el valor monetario del hecho imponible. ¿Sí? Este es el que se aplica, la base gravable es la que se aplica sobre la tarifa, ¿sí? Para establecer el valor cuantitativo de la obligación tributaria. Y por último tenemos el elemento que es la tarifa. La tarifa como definida como una magnitud establecida por la ley y esta se determina sobre la base gravable. ¿Sí? Es aplicada la base gravable para determinar como tal la cuantía. Esta se da o se expresa en porcentajes y en cantidades de dinero. Bueno, el segundo punto de esta unidad se habla de la vigencia de las normas fiscales y tenemos 3 puntos. El primero es cuando inicia la vigencia, el segundo es el efecto y el tercero es la pérdida de la vigencia. Cuando hablamos de inicia la vigencia, el Congreso es el encargado o estas parten o empiezan a aplicar a partir de que son promulgadas o publicadas. La segunda, cuando se habla de efecto, es decir, estas tienden a regir en el futuro y de alguna u otra manera el efecto como tal es que el periodo que inicia es después de que hayan sido promulgadas. Cuando no se establece una vigencia como tal,
entramos a ver la pérdida de la vigencia. El Congreso es el encargado de establecer cuál es la vigencia, el tiempo de la vigencia de la norma fiscal. Pero en el momento en que no se determine cuál es la vigencia de la norma fiscal, se procede como tal a otro tipo de términos, como son la derogación y la declaratoria de inconstitucionalidad y la declaratoria por nulidad. Bueno, en esta segunda parte yo hablaré como tal de los principios como tal del derecho tributario y las clases de tributos. Cuando hablamos de los principios, es importante en toda norma como tal de derecho. Se deben establecer unos principios que deben ser cabalmente cumplidos, tal cual como están tipificados en la norma. Y para el derecho tributario contamos con 7 principios básicos y fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en el momento de instaurar como tal la norma. Bueno, los principios del derecho tributario son, o pues unos a mencionar, es el principio de equidad, progresividad, principio de eficiencia, principio de seguridad jurídica, principio de reserva de la ley y el principio de generalidad. Como tal los voy a mencionar uno por uno, especificando algunas características importantes. El principio de equidad tiene dos manifestaciones de forma horizontal y vertical. Equidad horizontal es darle trato igual a los iguales y el vertical es darle trato desigual a los desiguales. Este principio tiene una finalidad de evitar discriminación, como está muy bien escrito en la cartelera de presentación, es evitar la discriminación injustificadas. Pasamos al principio de eficiencia. El principio de eficiencia es un principio que tiene una doble perspectiva. Desde el primer punto de vista es a mayor recaudo, menor desgaste. Y la idea es que a través de este principio se obtengan no se obtengan procedimientos innecesarios. Ese es como tal la doble perspectiva de este principio. Tenemos el principio de progresividad. Este habla de una doble perspectiva también y habla de a mayor ingreso, mayor proporción de los gastos del Estado. Y de alguna u otra manera, pues el financiamiento de estos gastos va a ser en prosperidad y progresar cada día en el transcurso que va pasando el tiempo. Cuando se habla de reserva de la ley, hablamos de alguna u otra manera en que esto implica la creación de tributos y que es un asunto como tal que le corresponde al legislador. Entonces es la facultad exclusiva de regular todos los aspectos relativos al tributo. Hablamos de seguridad jurídica y seguridad jurídica implica el derecho que tienen todas las personas de confiar en que no hayan cambios en la ley intempestivos, ¿sí? De un momento a otro sin justificación alguna, y que se debe hacer y que cualquier cambio que se vaya a realizar se debe hacer con pleno conocimiento del Congreso de la República y que sea en beneficio de las personas y de interés general, en bien común. Hablamos por último del principio de generalidad. Este principio tiene relación con dos principios también, igualdad y justicia, y como tal exige que las leyes que crean los tributos garanticen a los ciudadanos cargas tributarias de manera semejantes y que en ningún caso obviamente las personas con capacidad contributiva vayan a dejar de contribuir con su deber de ciudadano. Bueno, por último, en esta exposición hablaré de los tributos y la clasificación, algo muy breve y concreto con el fin de que haya sido entendible y pues de la forma en la cual yo la interpreté.
Los tributos, en primera instancia hay que definirlos. ¿Y qué es un tributo? Son aquellas prestaciones en dinero que el Estado le exige a las personas naturales o jurídicas con el objeto de recibir recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas, aportes para fiscales y contribuciones especiales. Bueno, los impuestos. Este tipo de tributo es una prestación en dinero que establece el Estado y es de carácter obligatorio. Obligatorio, todas las personas lo deben pagar y el Estado es autónomo de determinar la inversión del recaudo de este dinero, producto como tal de este impuesto. Las tasas es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación de un servicio público individualizado. O es decir, este producto no puede tener un destino ajeno al servicio que se ha de prestar. En esta tasa se espera como tal obtener retribución compensada en el servicio público y que ha de beneficiar como tal a quien cancela este gravamen. Tenemos abajo las contribuciones especiales y estas contribuciones especiales, como muy bien dice su palabra, es la carga cuya obligación tiene como hecho generador los beneficios derivados de la relación de obras públicas o actividades estatales. Obras públicas y actividades estatales, y quien lo paga es quien recibe el beneficio. Y por último tenemos los aportes parafiscales, que es un gravamen obligatorio que afecta a un determinado grupo social. Afecta a un determinado grupo social y como tal el beneficio es propio del sector de la persona que paga este gravamen obligatorio. En estos aportes parafiscales tenemos el SENA, tenemos el ICBF, entre otras entidades, que son los que aportan como tal este tipo de tributo. Bueno, así fue la exposición para esta primera parte de los temas tratados en la asignatura. Espero que haya sido clara, entendible, fácil de interpretar y fue la manera como tal quedaron los conceptos claros en la introducción de derecho tributario. Gracias por su atención.